Bueno, vamos a empezar esta nueva sesión del Club de Lectura organizado por la Cámara del Libro y la Feria Internacional del Libro. ¿Me están escuchando todos? Sean bienvenidos todos a este nuevo Club de Lectura. Esta tarde-noche, tenemos la lectura de un cuento que habíamos anunciado en la sesión anterior, que se llama La carne, de un escritor cubano que es Virgilio Piñera. Es un cuento breve que creo que ustedes van a disfrutar mucho. O si ya lo han leído, me imagino que lo habrán disfrutado. Y para la próxima sesión, que va a ser el 1 de mayo, quisiéramos rendirle un homenaje a Rubén Fonseca, ese gran escritor brasilero, Rubén Fonseca, y vamos a leer un cuento de Rubén Fonseca que se llama El Enano. Como ustedes saben, Rubén Fonseca murió hace algunos días, y bueno, es esta la oportunidad de rendirle un homenaje con nuestra lectura, un modesto homenaje a ese gran escritor que fue Rubén Fonseca. El Enano hace parte de un libro de cuentos de Rubén Fonseca publicado en 1994 que se llama El agujero en la pared. Recientemente se publicaron los cuentos completos de Rubén Fonseca, de manera que allí pueden encontrar este cuento El Enano de Rubén Fonseca, es publicado en 1994. Esa es la sesión del 1 de mayo. El 1 de mayo les anunciaré que vamos a leer el 8 de mayo, que sería la última de nuestras sesiones. Muy bien, ahora quiero hacer pues una breve introducción al libro, al cuento La carne, del escritor cubano Virgilio Piñera. Virgilio Piñera fue un escritor nacido en Cárdenas, poblado de Matanzas, 1912, y a nuestro modo de ver es uno de los grandes escritores cubanos del siglo XX, junto con José Lezama Lima. Con Lezama Lima, Piñera tuvo una gran amistad y una gran rivalidad, por lo menos también en alguna época. Entonces, son como, digamos, los dos grandes pilares de la literatura del siglo XX en Cuba. Bueno, habría que meter también a otros escritores como Alejo Carpentier, Severo Sarduy, pero digamos que la gran actividad intelectual, sobre todo en los años 40, fue promovida tanto por José Lezama Lima como por Virgilio Piñera a través de revistas como Espuela de Plata, Orígenes y Ciclón, que fue una escisión, y de allí, de alguna manera, fue la gran rivalidad o la gran enemistad breve entre Piñera y Lezama Lima, porque Piñera se alejó un poco de los postulados de Lezama Lima y creó junto con Rodríguez Feo, otro gran escritor cubano, la revista Ciclón. Digamos que Virgilio Piñera es un escritor de alguna manera inclasificable, y eso es lo que lo hace atractivo. Es un escritor muy cubano, pero también fue durante mucho tiempo un escritor marginal. Entonces, en los últimos años,
sobre todo en los años 60 se representaron algunas obras de Virgilio Piñera, porque también fue dramaturgo y un gran dramaturgo, pero en los años 70 fue cayendo como en el ostracismo, ya que digamos que la política cultural en Cuba cambió muchísimo y Piñera pues sufrió esa, ese aislamiento que a veces padecen los grandes escritores. Eh, Piñera se reconcilió con Lezama Lima luego de la publicación de Paradiso, y hay una anécdota muy hermosa sobre esto, porque pues Virgilio, a él le gustaba que lo llamaran Virgilio, eh, leyó Paradiso y entonces tomó el teléfono y llamó a José Lezama Lima y le dijo, yo no puedo estar enemistado con el creador de Paradiso. Y José Lezama Lima le dijo, de ninguna manera, Virgilio, venga, ya tengo aquí el ejemplar reservado para usted, pase por él. Y entonces se reconciliaron Virgilio Piñera y Lezama Lima, que también representó una gran influencia para escritores posteriores, cubanos como Severo Sarduy y como Reinaldo Arenas. Entonces es una figura muy importante dentro de la literatura cubana y dentro de la literatura del Caribe. Incluso pues se ha valorado mucho en los últimos años. Y bueno, yo quisiera leer este breve cuento de Virgilio Piñera que se llama La carne. Empecemos pues. Sucedió con gran sencillez, sin afectación. Por motivos que no son del caso exponer, la población sufría de falta de carne. Todo el mundo se alarmó y se hicieron comentarios más o menos amargos y hasta se esbozaron ciertos propósitos de venganza. Pero como siempre sucede, las protestas no pasaron de meras amenazas y pronto se vio a aquel afligido pueblo engullendo los más variados vegetales. Solo que el señor Ansaldo no siguió la orden general. Con gran tranquilidad se puso a afilar un enorme cuchillo de cocina y acto seguido, bajándose los pantalones hasta las rodillas, cortó de su nalga izquierda un hermoso filete. Tras haberlo limpiado, lo adobó con sal y vinagre. Lo pasó, como se dice, por la parrilla para finalmente freírlo en la gran sartén de las tortillas del domingo. Sentóse a la mesa y comenzó a saborear su hermoso filete. Entonces llamaron a la puerta. Era el vecino que venía a desahogarse. Pero Ansaldo, con elegante ademán, le hizo ver el hermoso filete. El vecino preguntó y Ansaldo se limitó a mostrar su nalga izquierda. Todo quedaba explicado. A su vez, el vecino, deslumbrado y conmovido, salió sin decir palabra para volver al poco rato con el alcalde del pueblo. Este expresó a Ansaldo su vivo deseo de que su amado pueblo se alimentara como lo hacía Ansaldo, de sus propias reservas, es decir, de su propia carne, de la respectiva carne de cada uno. Pronto quedó acordada la cosa, y después de las efusiones propias de gente bien educada, Ansaldo se trasladó a la plaza principal del pueblo para ofrecer, según su frase característica, una demostración práctica a las masas. Una vez allí, hizo saber que cada persona cortaría de su nalga izquierda 2 filetes, en todo iguales a una muestra en yeso encarnado que colgaba de un reluciente alambre. Y declaraba
que 2 filetes y no uno? Pues si él de su propia nalga izquierda un hermoso filete, justo era que la cosa marchase a compás, esto es, que nadie engullera un filete menos. Una vez fijados estos puntos, diose cada uno a rebanar 2 filetes de su respectiva nalga izquierda. Era un glorioso espectáculo, pero se ruega no enviar descripciones. Por lo demás, se hicieron cálculos acerca de cuánto tiempo gozaría el pueblo de los beneficios de la carne. Un distinguido anatómico predijo que sobre un peso de 100 libras y descontando vísceras y demás órganos no ingestibles, un individuo podía comer carne durante 140 días a razón de media libra por día. Por lo demás, era un cálculo ilusorio. Y lo que importaba era que cada uno pudiera ingerir su hermoso filete. Pronto se vio a señoras que hablaban de las ventajas que reportaba la idea del señor Ansaldo. Por ejemplo, las que ya habían devorado sus senos no se veían obligadas a cubrir de tela su caja torácica y sus vestidos concluían un poco más arriba del ombligo. Y algunas, no todas, no hablaban ya, pues habían engullido su lengua, que dicho sea de paso, es un manjar de monarcas. En la calle tenían lugar las más deliciosas escenas. Así, 2 señoras que hacía muchísimo tiempo no se veían, no pudieron besarse. Habían usado sus labios en la confección de unas frituras de gran éxito. El alcaide del penal no pudo firmar la sentencia de muerte de un condenado porque se había comido las yemas de los dedos, que según los buenos gourmets, y el alcaide lo era, ha dado origen a esa frase tan llevada y traída de chuparse la yema de los dedos. Hubo hasta pequeñas sublevaciones. El sindicato de obreros de ajustadores femeninos elevó su más formal protesta ante la autoridad correspondiente y ésta contestó que no era posible eslogan alguno para animar a las señoras a usarlos de nuevo. Pero eran sublevaciones inocentes que no interrumpían de ningún modo la consumición por parte del pueblo de su propia carne. Uno de los sucesos más pintorescos de aquella agradable jornada fue la disección del último pedazo de carne del bailarín del pueblo. Este, por respeto a su arte, había dejado para lo último los bellos dedos de sus pies. Sus convecinos advirtieron que desde hacía varios días se mostraba vivamente inquieto. Ya solo le quedaba la parte carnosa del dedo gordo. Entonces invitó a sus amigos a presenciar la operación. En medio de un sanguinolento silencio, cortó su porción postrera y sin pasarla por el fuego, la dejó caer en el hueco de lo que había sido en otro tiempo su hermosa boca. Entonces, todos los presentes se pusieron repentinamente serios. Pero se iba viviendo y era lo importante. Y si acaso, sería por eso que las zapatillas del bailarín se encontraban ahora en una de las salas del Museo de los Recuerdos Ilustres. Solo se sabe que uno de los hombres más obesos del pueblo pesaba 200 kilos, gastó toda su reserva de carne disponible en el breve espacio de 15 días. Era extraordinariamente goloso y por otra parte su organismo exigía grandes cantidades. Después ya nadie pudo verlo jamás. Evidentemente se ocultaba, pero no solo se ocultaba él,
sino que otros muchos comenzaban a adoptar idéntico comportamiento. De esta suerte, una mañana, la señora Orfila, al preguntar a su hijo, que se devoraba el lóbulo izquierdo de la oreja, dónde había guardado no sé qué cosa, no obtuvo respuesta alguna. Y no valieron súplicas ni amenazas. Llamado el perito en desaparecidos, solo pudo dar con un breve montón de excrementos en el sitio donde la señora Orfila juraba y perjuraba que su amado hijo se encontraba en el momento de ser interrogado por ella. Pero estas ligeras alteraciones no minaban en absoluto la alegría de aquellos habitantes. ¿De qué podría quejarse un pueblo que tenía asegurada su subsistencia? El grave problema de orden público creado por la falta de carne no había quedado definitivamente zanjado. Que la población fuera ocultándose progresivamente nada tenía que ver con el aspecto central de la cosa. Un colofón que no alteraba en modo alguno la firme voluntad de aquella gente de procurarse el precioso alimento. ¿Era por ventura dicho colofón el precio que exigía la carne de cada uno? Pero sería miserable hacer más preguntas inoportunas, y aquel prudente pueblo estaba muy bien alimentado. Gracias. Bueno, ese es el cuento de Virgilio Piñera. Como ustedes ven, es un cuento corto, un cuento bastante absurdo, bastante humorístico, de un humor negro muy fuerte. Y bueno, pues ahora yo quiero también escuchar las lecturas, las recepciones que este breve cuento de Virgilio Piñera ha podido causar en ustedes. Entonces lo podríamos comentar si los moderadores o la moderadora da paso a algunas preguntas o algunos comentarios, ojalá breves, pues la vez pasada lo hicimos de la mejor manera, los comentarios y las preguntas ojalá sean breves. Y bueno, aquí están apareciendo en el chat. El cuento que leí es La carne, de Rubén Fonseca. El próximo cuento, repito, será El enano. La carne de Virgilio Piñera, perdón, el próximo cuento será El enano de Rubén Fonseca. Comer es morir, dice aquí Javier. Interesante paradoja. Comer es morir. Es un poco el comer es morir y morir es comer. Es un poco la paradoja, una de las paradojas que a veces nos plantea la literatura de Virgilio Piñera, ¿no? El pueblo, es decir, el pueblo tiene que cumplir la ley, pero a la vez tiene que destruirse comiéndose su propia carne. Es un cuento caníbal, es un cuento donde la antropofagia está de presente allí, pero vastas interpretaciones podrían hacerse de este cuento. Bueno, se podría pensar que Piñera hace una crítica al régimen castrista. Están diciendo acá por el chat. Pregunta Rigoberto León, de Rigoberto León a todos los panelistas. Bueno, Rigoberto, lamento desilusionarte. Lamento desilusionarte. Este cuento pertenece a una colección de Virgilio Piñera que se llama Cuentos Fríos. Cuentos Fríos fue publicado en 1956 y el cuento La carne creo que es anterior, sin duda, a esta publicación. De manera que
no es una crítica directa al régimen castrista, probablemente lo sea es del 44 o del 43 el cuento. Entonces, aquí me dicen, el cuento fue publicado en 1956 en esa colección que se llama Cuentos Fríos, de manera que no es como podría pensarse. A mí me parece que lo primero que uno piensa es que Piñera está haciéndole una burla o una crítica al régimen castrista, pero resulta que el cuento es anterior. Eso es importante dentro de esta lectura. ¿Hay alguna otra pregunta o Pedro, alguna otra inquietud? Sí, voy a señora. darle la palabra a algunas personas que están levantando la mano. Perfecto. Y hay algunas otras preguntas en el chat, pero bueno, voy a darle primero la palabra a Andrei. Al Andrei, abierto el micrófono. Pedro, buenas noches. Gracias por la buenas, lectura. buenas. Andrei, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, pues me gustó mucho la lectura. Me recordó una frase de Emil Cioran que dice: a veces uno quisiera ser caníbal, no tanto por el placer de devorar a fulano o mengano, como por el de vomitarlo. Y quería preguntarle si otros cuentos que aborden con ese humor negro el canibalismo, pues para seguir mirando ese tipo de literatura. Bueno, pues hay cuentos, ahora mismo no te podría responder así directamente a esa pregunta, pues me coges un poco, pero por ejemplo, creo que en la misma literatura cubana hay ejemplos de esa mutilación del cuerpo. O sea, yo creo que hay que mirarlo también como la mutilación del cuerpo. El cuerpo fue muy central para un escritor como Virgilio Piñera y sería también un texto central para escritores como Reinaldo Arenas y Severo Sarduy, posteriores a Virgilio Piñera. Ahora sí recuerdo ese cuento que tú me lo preguntas así, pues recuerdo ese cuento de Cortázar que se llama Las Ménades. No sé si tú lo recuerdas, que es también cuando en un concierto los asistentes fanáticos totalmente, digamos, enloquecidos por la interpretación del concertista, se lanzan, se suben al escenario y lo devoran también. Evidentemente hay y vale la pena relacionar a Cortázar con Piñera porque Cortázar también, como cuando estuvo en Cuba, fue uno de los que valoró la literatura de Virgilio Piñera, ¿no? Entonces, me parece que Las Ménades es también un cuento que habla un poco del canibalismo, eh, pero evidentemente Virgilio Piñera lo hace con un sentido del humor muy exquisito, negro, es decir, eh, me parece que en ese aspecto, pues, y es más breve la carne que las ménades, ¿no? Eh, bien, aquí hay varios comentarios en el chat. Yo no sé si ustedes lo están viendo. Si quieres ir por los comentarios del chat y tú me dices cuando quieras que le dé la palabra a otra persona, ¿te parece? Dice, yo considero que este cuento se puede relacionar con la situación actual. Justamente quizás esa fue una de las razones por las que escogí este cuento, porque bueno, tiene algo de absurdo, tiene algo de humor, pero también es un cuento muy, digamos, actual, ¿no? En cuanto a la situación que estamos viviendo. Destrucción del cuerpo como forma de rebeldía y sacrificio ante una vida que solo da lugar a la supervivencia, dice Jorge Caro. Bien,
yo creo que por allí es también parte de la interpretación. Hay algunos que han teorizado sobre este cuento y algunos hablan de cómo el cumplimiento excesivo de una ley solo se puede hacer en la medida de una destrucción individual. Y eso, pues, es decir, está dentro del cuento de Piñera, ¿no? Aquí me recuerdan un cuento también muy bueno, El amor del escritor Friedrich von Schirach, el alemán, que aborda el canibalismo. Las personas, sí, este escritor es muy interesante. El escritor alemán von Schirach es un abogado que ha tratado algunos casos y que tiene una novela y tiene varios libros de cuentos muy, digamos, de corte criminal, ¿no? Yo creo que de todas maneras el texto de Piñera es más juguetón. Piñera a veces lo comparaba mucho con Kafka y con dramaturgos del absurdo como Beckett, Ionesco y Pirandello. Y él decía, bueno, yo puedo ser un poco absurdo, pero siempre seré un escritor absurdo a la cubana. Entonces, me parece que ese rasgo de ser cubano lo distingue y hace de su obra algo muy especial, ¿no? La supervivencia llega a la destrucción. Eh, bueno, yo aquí no veo la mano para levantarla. Yo encuentro el cuento muy satírico, se burla de la narrativa de los gobiernos. Todo anda bien, este es un pueblo feliz y las causas de esta situación no son del caso exponer, son inoportunas. Creo que es una crítica al oficialismo. Bueno, es una lectura, digamos, válida. Sin embargo, si uno lee el texto de Virgilio Piñera que se llama El secreto de Kafka, es un ensayo sobre Kafka, él afirma algo muy interesante y dice que Kafka la preocupación era estética y de hacer de remover, sí, los cimientos, pero lo que queda de Kafka es su preocupación estética. En ese sentido, Piñera también adhiere un poco a eso porque él pensaba que el cuento tendría que leerse en todas las épocas y aclaraba algo muy importante que aclara Piñera, que no es el arte por el arte, sino que el cuento pueda trascender épocas. Es decir, piense que fue escrito en 1944, publicado en 1956, y el cuento, algunos dicen, no, es una crítica al régimen de Fidel Castro, otros lo sienten muy cercano. Entonces, me parece que el cuento, ya después de tantos años, ha vuelto muy actual y se ha vuelto de alguna manera imperecedero, ¿no? Es un gran cuento, breve, humorístico, absurdo, terrible, conmovedor, en fin. Muy bien, ahora sí podemos pasar a las preguntas. Listo, le voy a dar la palabra a Luis Fernando. Tienes abierto el micrófono. Aló. Ah, puedes hablar. Buenas noches para todos. Realmente este cuento me hizo pensar tal vez en la metáfora que nos puede prestar el mar, y es que algunos en un crucero, otros van en un yate, otros van en lancha, otros van en flotador, y pues que asimismo todos no tenemos el mismo privilegio, como hablar del privilegio. Bueno, sí, los personajes de Piñera son de alguna manera acomodados y digamos que el hecho de poder cortarse el filete de la nalga, pues ya les confiere un cierto privilegio también. Muy bien. Así es. Tenemos 3 personas con la mano levantada, entonces si quieres pasamos con ellos. Voy a ir primero Pues vamos con ellos, vamos a las manos levantadas. Listo, vamos con José Rosero. José, ¿tienes el micrófono abierto?
Bueno, parece que no nos oye. Voy a darle la palabra. ¿Ya? ¿José? No. Voy a darle la palabra a Lady. Lady, tienes el micrófono abierto. Sí, Sí. bueno, agradezco el espacio, primero que todo. Muy pertinente la selección de los textos, tanto para la ocasión anterior como para esto. Pues ahorita en la lectura, pues, muy paradójico que resulta el orden social, ¿no? Como para mantenerlo, no importa, ¿sí? Hasta el punto de devorarse completamente, pero importa la apariencia de que todo esté bien y esté perfecto. Excelente lectura, yo la comparto, es por ahí este cuento de Virgilio Piñera, excelente lectura, ¿no? Digamos que Eh, cuando ves había un par en la situación, ¿no? Fue lo que yo pensé al leer el texto. Pero el alcalde lo que hace es acogerse a esto como estrategia con tal de mantener el orden. Claro, se mantiene hacia allá. Aquí al Sebastián dice exactamente hacia allá era mi comentario del discurso oficial. Y es así, ¿no? Y aquí han dicho también, Sebastián usa la palabra ocultar en lugar de morir o muerte, así como algunos regímenes ocultan la verdad con los muertos o desaparecidos. Bueno, sí, las sutilezas de Piñera es algo muy característico en su literatura. No vas a encontrar realismo directo, no vas a encontrar, sino pues siempre un juego absurdo, un juego tragicómico, diría yo en algunos casos, una cuentística muy particular y una obra también muy inquietante, la de Virgilio Piñera, ¿no? Es un escritor que se mantuvo al margen de muchas de las corrientes predominantes en Cuba, pero que sin embargo pues es uno de los escritores perdurables, ¿no? Dentro de la literatura cubana. Bueno, ¿quién más? Listo. Voy a darle la palabra a Marlon Giovanni. Marlon Giovanni. Tienes el micrófono abierto. Les pido a todos que por favor cuando terminen su intervención bajen la mano de la misma forma que la mostraron para no repetir y saber qué ustedes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Te escuchamos, te escuchamos. Bien, gracias. Voy a hablar un poco también, es de la sensación que produjo en mí el cuento antes de, digamos, de la interpretación. Fue primero esa sensación y es la maravilla que tiene la literatura de poder presentar estos sucesos irreales, absurdos, de una manera tan natural, ¿no? O sea, de un momento a otro empieza, preciso dice, con sencillez, sin afectación, no hay que dar explicaciones. Esto sucede, nos empezamos cada uno a consumir su propia carne, pero no hay una descripción así que uno la esperaría dramática, espectacular, no, es algo que dentro del cuento va sucediendo de una manera muy normal. De pronto ahí lo relaciono también con lo que decía ahora Pedro, la relación, por ejemplo, con la metamorfosis. Como de un momento a otro dice, desperté convertido en insecto, pero lo que me preocupa es mi trabajo. Acá nos estamos consumiendo, pero llega gente a la que le preocupa es no poder vender sostenes, no poder vender brasieres. Entonces es maravillosa esa tranquilidad con la que se cuenta, además que le ponen toque de belleza, ¿no? El filete siempre es un hermoso filete, los platos casi que quedan estupendos, ¿no? Llamaría, produce hasta hambre en algún momento estarlo leyendo porque todo queda riquísimo. Y no sé de pronto si puede haber alguna relación, sé que Virgilio Piñera fue traductor de Baudelaire. Y cuando estaba leyendo esto, lo relacioné con la metamorfosis de Kafka y con un poema de Baudelaire, La Carroña, en la que habla también de algo que para nosotros puede ser muy desagradable, como es la descomposición de un cadáver, y él utiliza a Baudelaire para hablar de la mujer amada. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta intervención.
¿Me están escuchando? ¿Están escuchando? Sí. Sí, ya sé, es que tenía el micrófono abierto todavía, pero Bueno, no, la relación de Piñera con Kafka es muy estrecha. No puede reducirse a eso, simplemente decir que Piñera es un Kafka cubano. Incluso él tiene un cuento que ahora no recuerdo el título, donde un personaje también vive rodeado de cucarachas, ¿no? El personaje vive rodeado de cucarachas y comienza a desarrollar una obsesión por esas cucarachas, y luego él termina siendo, digamos, levantado por las cucarachas, ¿no? De manera que sí hay una filiación entre entre Piñera y, y Kafka, pero no podemos reducir el decir que simplemente Piñera es el Kafka cubano, ¿no? Me parece que no le haría justicia, ¿no? Hay una nota de María Zambrano, una gran poeta, no digo poetisa, sino poeta, que dice que hay algunos escritores que vienen a revelar algo, otros vienen a dar testimonio de su sufrimiento y de esas parcelas de la sordidez que los humanos a veces no queremos aceptar. Tanto Kafka como Piñera son escritores que dan testimonio y son escritores, de alguna manera mártires, que sufren y que sin embargo su literatura da testimonio de esa sordidez y de esas parcelas más difíciles del ser humano. Entonces, me parece que Virgilio Piñera es uno de esos escritores que, como decía el compañero anterior, va revelando unas parcelas inéditas del ser humano, sórdidas, duras, pero digamos que lo hace con una gran tranquilidad, con una gran eficacia, sin espectáculos, sin trompetas, simplemente con una sutileza muy particular. Y claro, la poesía de Piñera también es una poesía muy importante porque fue poeta, y tiene una gran calidad, su obra poética, ¿no? De manera que estamos probablemente, pues la lectura de los grandes poetas franceses haya marcado algunas temáticas de Virgilio Piñera, ¿no? Muy bien, seguimos. sí, seguimos. Voy a darle la mano a la palabra a Nubia Pulido. Hola, Nubia. Buenas noches. Me encantó este cuento, igual que el de la vez pasada. Voy a hablar primero de lo que me provocó, digamos como sensorialmente. La entrada, cuando se corta su nalga izquierda, me generó un poco de repulsión, pero a medida que fui avanzando en la lectura, me pareció cómico. Me pareció cómico y al final, como esa acomodación de que todos estaban bien, ¿cierto? Comparto la percepción del compañero que decía hace un rato que es un poco como esa urgencia de los gobiernos de decir que todo está bien. Y por otra parte, también encontré ahí como un tinte de lo de los desaparecidos, cuando el niño desaparece y la mamá viene con el experto en desaparecidos y encuentran solo pues los excrementos. Entonces también tendría que ver como con esa época previa a la revolución, que seguramente también habían todas las prácticas comunes a cualquier régimen que quiere mantenerse. Y en relación con lo que me evocó, digamos como me evocó un cuento de Cortázar que se llama Carta a una señorita en París, que fue como esa misma sensación, porque él no, el protagonista de ese cuento no come, sino que bota, expulsa conejitos y conejitos y conejitos,
pero entonces fue esa sensación como de garganta que me evocó este cuento. Y leí algo de la vida de Virgilio y encontré como una conexión con Genet, porque estoy también leyendo algo ahora. En su pobreza, claro que Genet también fue un bandido, pero en su pobreza, en su marginalidad y en su homosexualidad. Entonces me parece que también esos dolores de contexto, causados por el contexto en que vive, también hacen de este poeta y de Genet, pero en este caso de Virgilio, como que tengan una fuerza distinta. Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno que hayan tocado otros temas, como pues Virgilio Piñera decía que no solamente tenía, digamos, tres características en su vida, una de ellas ser pobre, la otra ser homosexual y la otra ser escritor marginal. Entonces, claro, estas experiencias de vida seguramente, pues como en todo escritor, marcan sus obsesiones, sus temáticas, ¿no? De alguna manera, Virgilio Piñera también fue muy perseguido por su declarado homosexualismo en Cuba, ¿no? Entonces, esa parte también fue, digamos, una gran característica del ostracismo que vivió en los últimos años, sobre todo, ¿no? Fue muy rechazado primero porque en algún momento las autoridades literarias cubanas acusaron de cierto nihilismo a la cuentística y la obra de Virgilio Piñera, y luego también por pues, su declarado homosexualismo, ¿no? Que también persiguió a otros escritores como el mismo Severo Sarduy y Reinaldo Arenas, ¿no? Que fueron admiradores y discípulos de Virgilio Piñera. Ustedes saben que Virgilio Piñera fue uno de los que corrigió la primera novela de Reinaldo Arenas, que se llama Celestino antes del alba, una novela muy bonita que fue la primera novela de Reinaldo Arenas y que Virgilio Piñera ayudó a corregir con un gran compromiso, ¿no? Con un gran compromiso porque pues era una persona muy, muy desprendida. Y otro aspecto que quizás no se nos debe olvidar es que Virgilio Piñera vivió durante 3 épocas relativamente continuas en Buenos Aires y allí trabó amistad con los creadores de la revista Sur, con Jorge Luis Borges, con Adolfo Bioy Cázares y con Victoria y Silvina Ocampo. Entonces, y muchos de sus cuentos fueron publicados en esta revista Sur. Allí en Buenos Aires también conoció al gran escritor polaco Witold Gombrowicz, que fue el autor de Ferdidiurk, y que Virgilio Piñera fue uno de los que ayudó a traducir esta obra, ¿no? De manera pues que no solamente, es decir, su trabajo como traductor también fue muy importante y esa estadía en Buenos Aires le ayudó muchísimo también para conocer a otros escritores, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, Pedro, le voy a dar la palabra a Mónica, que es la última persona que tiene la mano levantada por ahora. Bueno, buenas noches. Pedro, muchísimas gracias. La verdad nunca había leído sobre este cuento. De verdad, digamos, como han dicho los otros compañeros, genera bastantes sensaciones al leerlo, pero digamos también muy apropiado para el momento que estamos viendo y resalto la parte como la comparación de la persona, digamos, cuando el alcalde dice, bueno, muestre usted cómo está haciendo ese corte, lo reflejo es como la falta de identidad también que tenemos en este momento los seres humanos, como que siempre queremos estar copiando, ser el estereotipo del otro y estar mirando qué está haciendo muchas veces el otro para uno copiarse
y ser ese, como decir, o sea, la falta de identidad que tenemos en este momento los seres humanos, como querer resaltar siempre más al otro que es el que tiene como el crédito. Entonces lo veo de esa forma. Bueno, está bien, está bien. De todas maneras, me gusta más la lectura o la apreciación de que el alcalde soluciona el problema de la falta de carne con esta creatividad del señor Ansaldo, ¿no? De cortarse el filete de la nalga, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Quizás me están haciendo una Marlon, pregunta. sí, en el chat Marlon dice, en ese afán del régimen de querer demostrar que todo anda bien, aquí ni se habla de la muerte, se disfraza esta tragedia. Las personas no mueren, se ocultan. Y Jorge Caro me dice que quiere hablar por el chat, ya te busco la palabra. Bueno, Jorge Caro, aquí creo que Jorge Caro nos está diciendo notable la exquisita cortesía social en un acto tan inusual como el canibalismo convertido en moda. También es llamativo que al perder partes del cuerpo se van perdiendo posibilidades de interacción social, como los besos, cultural como el baile o incluso la ejecución de penas. Interesante. Interesante, Jorge. A ver, vamos a ver si te damos la palabra. Ya le abrí el micrófono. Aló, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Que yo quería resaltar que en el cuento me gustó como la segunda persona parecía como la voz de un comandante. El narrador, o sea, quien narra parece como si fuera como un comandante, como si le estuviera contando a alguien, Sí, pero como una historia que ya pasó, como sí, esa diacronía ya hubiera pasado. Me sí, gustó pero el como, cuento no está narrado en segunda persona, sino en una tercera persona, muy alejada, quizás, un poco mirando desde afuera, ¿no? Entonces, sí, pero lo que tú dices es quizás que el cuento se oye bien y parece que uno estuviera escuchando la voz del narrador. En ese sentido, es un cuento que a pesar de movilizar unas ideas, es un cuento en el que uno se siente atrapado como si fuera una narración tradicional, simplemente que en este caso es bastante absurda, bastante cómica, pero realmente uno siente que le están echando uno de esos cuentos que uno escuchaba cuando niño y que de pronto a uno lo podrían horrorizar o le podrían crear algún terror. Eso me parece que es a lo que te refieres tú, que sí se siente muy cercano el cuento. Es decir, uno se siente conmovido, atraído, conmocionado por el cuento. Muy bien. Eh, Pregunta para que todos reflexionemos. Eso está bueno. ¿Qué sería lo primero que se comerían de ustedes mismos? Es decir, ¿qué capacidad resultarían perdiendo primero? Buena pregunta que yo no voy a responder, pero que sin embargo, pues de allí pueden surgir también muchas posibilidades de escritura, ¿no? Para los que de pronto se inclinan hacia la literatura y de pronto una pregunta de estas podría ser también parte de algún cuento, ¿no? ¿Qué sería lo primero que se comerían de ustedes mismos? Buena pregunta. ¿Hay alguna otra intervención o alguna otra? No tengo más manos levantadas por ahora. Bueno, Rigoberto acaba de decir algo. Roberto, la ironía, sí, el sentido del humor que tiene este cuento. Sí, creo que la intervención anterior era de Javier. Aquí me están preguntando la obra que tradujo, no sé a qué se refiere. Probablemente se refiere a la de Witold Gombrowicz, que es Ferdi Jurk, el escritor polaco que vivió en Argentina también y que Virgilio Piñera lo conoció, se hicieron muy amigos. Incluso Gombrowicz nombró a Piñera sumo sacerdote del ferdurquismo. Eso es una anécdota muy interesante porque pues desarrollaron una gran amistad estos dos escritores.
¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas. Sí, aquí, por acá Mónica Pinilla nos levanta la mano, voy a darle la Mónica. palabra. Buenas noches, ¿sí me Buenas escuchan? noches, Mónica. Sí, Ah, te bueno. escuchamos. Bueno, yo solo quería hacer una intervención relacionada con cómo se pierde la ilusión de la igualdad, ¿no? Es decir, al inicio cada uno debe cortar 2 filetes pues para que todos coman la misma cantidad. De hecho, lo dice Ansaldo, diciendo que no, que todos deben comer, aquí dice, eh, en todos iguales, y declaraba que 2 filetes y no uno, pues si él había cortado de su propia nalga izquierda un hermoso filete, justo era que a la cosa marchase a compás. Esto es, que nadie engullera un filete menos. Y ya después, terminando el cuento, empezamos a ver cómo esa ilusión de igualdad se pierde, ¿no? Dice, solo se sabe que uno de los hombres más obesos del pueblo, pesaba 200 kilos, gastó toda su reserva disponible en el breve espacio de 15 días. Entonces, solo quería hacer el comentario sobre esa pérdida de la ilusión de igualdad que nos vende el alcalde y pues el protagonista Ansaldo en su solución. Realmente goloso el señor obeso. A mí este cuento, yo no sé si ustedes vieron una película de los hermanos Marx, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también es un cuento donde uno podría reflexionar sobre esa metáfora de los hermanos Marx cuando van en un tren y ellos alimentan la locomotora con los vagones del tren, de tal manera que para seguir andando, el tren se tiene que destruir a sí mismo. Es decir, un poco es la contradicción que vivimos hoy en día, ¿no? Y que de alguna manera está también planteada en este cuento. Es decir, para seguir en la supervivencia tendremos que destruirnos un poco nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece que el cuento La carne es un cuento muy actual, muy propicio, apunta a muchas de los desafíos que estamos viviendo ahora y sobre todo lo hace con un gran sentido del humor, ¿no? Con un gran sentido del humor. Bueno, Pedro, por aquí yo creo que una última pregunta, ya nos quedan preguntas. 5 minuticos, que dice por acá Marlon. ¿El título del libro, Cuentos Fríos, tiene alguna relación con ese tono tranquilo en el que se cuentan hechos extraordinarios? Sí, los cuentos fríos no son cuentos que transcurran en el Polo Norte, sino que son cuentos que Piñera lo decía, cuentos donde él se relata los hechos tal y como son, sin muchos perendengues, sin muchos comentarios, totalmente desapasionado, presenta los hechos tal y como son y casi que no hace mayores intervenciones, sino cuando tiene que soltar una ironía o una sonrisa burlona con la que mira el desarrollo de los acontecimientos. Uno puede ver esa sonrisa burlona del autor en estos cuentos del narrador, ¿no? Cómo hay, digamos, esa burla, esa ironía que ya ustedes han señalado y evidentemente es así, ¿no? Es un cuento muy bello en cuanto a literatura, en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo hoy, me parece muy propicio, ¿no? Bueno, yo creo que podemos concluir. Espero que hayan disfrutado esta sesión. Parece que sí, que los conmovió y sintieron algunas sensaciones. En la próxima clase, mejor clase no, en el próximo club de lectura, vamos a rendirle ese homenaje a Rubén Fonseca y vamos a leer ese cuento que se llama el Enano. Un poco vamos a romper con estas dos sesiones iniciales de estos cuentos como tan cálidos como los de Cepeda Zamudio, los de Virgilio Piñera, y vamos a meternos en el cuento, en la narrativa de Rubén Fonseca con un cuento que se llama El Enano.
El enano, que pertenece a un libro publicado en 1994, que es Un agujero en la pared. Yo les agradezco mucho, me agrada mucho tenerlos por acá. También disfruto estas lecturas y son un público extraordinario. Realmente lo disfruto mucho y espero que ustedes también. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta vez. Siento que hoy se nos pasó el tiempo rapidísimo. Yo espero que también leamos un cuento tuyo, que no nos vayas a dejar con las ganas en lo posible. En la Em, última sesión. Está bien. Listo, trato, la última sesión. A todos, muchísimas gracias por seguirse conectando. Los invitamos a seguir la programación de la Filbo, que empezó el 21 de abril y termina el 5 de mayo. Las redes en las que nos pueden encontrar todo lo que se está haciendo son en @libro, @filbogotá y @corferias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y otra vez, Pedro, mil gracias y buena noche para todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Chao, chao.